Bueno, el diseño yo lo descubrí fue a través del dibujo. Para mí el dibujo fue lo que hizo que me interesara en el diseño. Pues fue una cosa que llegó desde secundaria. Pero ya después conociendo lo que es el diseño, me parece que es un mundo inmenso, es un mundo maravilloso además. Se pueden generar infinidad de proyectos a través de cualquiera de las materias del diseño. ¿Por qué tomar la decisión de estudiar diseño gráfico? Yo lo decidí porque me gusta. O sea, uno no estudia algo lo que no le gusta, no va a dedicar parte de su vida en eso. Ahora, el diseño tiene una diferencia de otras carreras que se incluye la parte de la creatividad. Entonces aquí entra algo que se llama el hobby. Si a mí me gusta pintar, si me gusta hacer fotografías, si me gusta el color. Hay muchos elementos que se empiezan a componer y que hace parte de la misma vida. Siempre me ha parecido muy interesante la idea de generar contenido visual y comunicar a través de imágenes, de formas, a través de los colores y la tipografía y todos esos elementos que nos pueden servir para comunicar una idea y hacerla y materializarla de manera más efectiva. El diseño gráfico publicitario definitivamente es una herramienta importante en el momento de que un cliente quiere entregar algún mensaje a un público. El público siempre busca una manera interesante de recibir los mensajes y nada mejor que usar un buen diseño gráfico. El diseño gráfico siempre será la parte artística de la comunicación y esa comunicación es lo que permite que una empresa pueda llevar a cabo su plan de ventas y su plan de medios como tal. El diseño gráfico para mí, desde el punto de vista corporativo, siempre ha sido importante porque es imposible mostrar una muy buena idea, una estrategia de mercado o una estrategia de comunicación sin una gráfica excelente. El diseño gráfico definitivamente es algo que hay que hacerlo, hay que trabajarlo, hay que estudiarlo y por supuesto hay que amarlo para poderlo entender.